Hola, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes una vez más a esta subrevista semanal Los Defensores, donde cada semana llegamos a sus hogares a compartir con ustedes información de mucha calidad. Estamos ya casi a mitad de este mes de noviembre, sábado 13 de noviembre del 2021. Don Nelson, ¿cómo está usted? Cuéntemelo todo. Bueno, estamos bien, mirando cómo va todo. Vamos a iniciar primero felicitando a los valientes televidentes que cada sábado nos ven y los que nos ven por las redes Yo no también. diría que valientes, yo diría que inteligentes. Las dos cosas. Bueno, siempre dándole seguimiento, como iniciamos, el tema climático y el problema del mundo, que parece una chercha de nosotros aquí, pero es un hecho que ya ha hecho. Un hecho que está alarmado porque una parte de la comunidad científica dice que ya estamos en un punto sin retorno. O sea, que llegamos donde íbamos a llegar para que esto se acabe de fuñir. Entonces, el equipo climático de la ONU plantea que que la temperatura hay que estabilizarla de aquí al 2030 en 1.5 grados y está en 1.2. Y se pronostica que a final de final de siglo estará en 2.7 y eso ya es catastrófico totalmente. Yo le voy a pedir a mi máster que me ponga ese video completo, que me lo ponga completo, porque es un trabajo de investigación científica que tomamos de las plataformas virtuales que hay en defensa del clima. Tiene 4 minutos y algo, pero es muy interesante. Así que vamos a verlo desde el inicio, que el mensaje final es: podemos salvar el planeta todavía, pero hay que sembrar un árbol. El tiempo sigue avanzando. ¿Tenemos suficiente tiempo para salvar el planeta? Hielo derretido, altas temperaturas, terremotos, maremotos, capa de ozono, efecto invernadero, metano y más. Quizás esas son las primeras cosas que se nos vienen a la mente. Y sí, estas son parte de los efectos que está sufriendo nuestro planeta. Hoy en día, uno de los temas más importantes en todo el mundo es el cambio climático que amenaza nuestra vida en la Tierra. El cambio climático se refiere al cambio adverso en el medio ambiente y sus impactos en los organismos vivos de la Tierra. El clima comenzó a cambiar hace mucho tiempo debido a las actividades humanas, pero no fue hasta el siglo pasado que nos enteramos. Durante el siglo pasado, comenzamos a notar el cambio climático y su efecto en la vida humana. La deforestación, la quema de combustibles fósiles y otras actividades humanas son las razones más importantes del calentamiento global, que provoca una variación en el clima. Greta Thunberg, Al Gore, Leonardo DiCaprio. Estos personajes influyentes en la sociedad decidieron alzar su voz y hacer algo para concientizar la población sobre lo que ocurría en el momento y lo que se viene a futuro. Muchos lo ignoramos y lo vimos como que eso no iba a pasar tan rápido. Otros quizás, si tomamos acción, hicimos algo positivo desde nuestro pequeño rincón. No podemos existir sin agua dulce. Tampoco pueden hacerlo otros animales o plantas. Se aproximan muchos cambios a los recursos acuáticos de nuestro planeta. Cuando el agua escasea, también lo hacen los alimentos y otros elementos básicos. De hecho, sin suficiente agua dulce, civilizaciones enteras se han derrumbado. Es preocupante lo que le está pasando a nuestras costas con todas estas inundaciones. No solo eso, el cambio climático está afectando lo que ingerimos. Sí, lo que comemos. Cada vez con temperaturas más cálidas y más plagas, las granjas producirán menos alimentos. Los agricultores tendrán que trabajar más duro para cultivar los alimentos. Algunos alimentos pueden incluso ser menos nutritivos. Estos últimos lo podemos observar en la actualidad con la cantidad de alimentos procesados. El cambio climático actúa de muchas formas que pueden afectar la salud. Entre 2030 y 2050,
250.000 más de personas morirán cada año de lo que morirían si el cambio climático no fuera un factor, predice ahora la Organización Mundial de la Salud. Las amenazas van desde el calor extremo hasta los huracanes más intensos. También incluyen incendios forestales y el aumento de la propagación de algunas enfermedades infecciosas. Pero cuanto más profesionales en el área científica y educativa aprendan sobre el cambio climático y sus impactos, mejor estará la gente preparada para lidiar con ellos. La educación es el arma que puede llegar a combatir todo este daño que le estamos haciendo a la Tierra. A lo largo de muchos años, la formación académica ha sido la forjadora de grandes profesionales que han dado a la humanidad grandes cambios positivos. Solo se necesita una semilla para que crezca un árbol. Mire qué interesante, lo mismo que yo le vivo diciendo toda la semana a cada dominicano, a cada o no dominicano que nos vea, siembre un árbol, aunque sea chiquito, aunque sea una matita en su casa, porque eso genera oxígeno al universo, a la tierra, y eso nos puede proteger de la gran catástrofe del aumento de la temperatura y el cambio climático. Así que, Noemí, ¿cuáles son los cambios que vienen ahora, mañana, este fin de semana? Aparte del cambio climático, Sí. porque usted me dejó en shot con ese video, eso era como para que uno se rajara de grito. Así mismo es. No, pero yo no creo que en esta semana vengan grandes cambios. ¿Usted está esperanzado en que vendrán grandes cambios? Cambios en los combustibles. Bueno, cambios en los combustibles, porque a pesar de que la semana pasada los combustibles se mantuvieron igual, vamos a ver en esta semana cuál fue el comportamiento en el precio de los combustibles y las divisas en los defensores. Para la semana del 13 al 19 de noviembre, los precios de los combustibles se mantienen de la siguiente manera. La gasolina premium se mantiene igual a 272,80 el galón, mientras que la gasolina regular aumentó 3 pesos con 50 centavos para venderse a 256,30. El gasoil regular aumentó 4 pesos con 50 centavos y se coloca a 196,40, mientras que el gasoil óptimo se mantiene igual a 278,70 el galón. El Astur se mantiene igual a 180,68 el galón. El querosén también se mantiene igual a 209,80. El full oil también se mantiene sin variación a 153,64, pero el gas licuado de petróleo tuvo un aumento de 5 pesos para venderse a 139,10 pesos el galón. El gas natural se mantiene sin variación el metro cúbico. El dólar para la compra 55,50 y para la venta 57,10 y el euro 63 pesos para la compra y 68 para la venta. Ese es el comportamiento del precio de los combustibles y las divisas para la semana del 13 al 19 de noviembre. Bien, luego de ver el comportamiento en el precio de los combustibles y las divisas, nos vamos al resumen de noticias, pero antes, en esta semana nosotros vamos a sostener una interesantísima conversación con Juan González. Juan González es un abogado y politólogo, experto en política internacional, y hace unos meses él fue de los primeros invitados que previó y analizó que la situación de Haití ya no tenía vuelta atrás, y sin embargo hoy día mire cómo está la situación de Haití. Con Juan vamos a tocar ese tema de manera más amplia. Ahora sí, nos vamos al resumen de noticias y luego del resumen de noticias a una pausa comercial. Concluye la semana con la aproximación de los aires navideños, donde la población alberga la esperanza de que este año nos vaya mejor que el pasado. Y ya los comerciantes anunciaron que por lo menos no va a hacer falta pollos y teleras. Pero de lo que no estamos seguros es si tendremos el dinero para comprarlo o sus precios dejen de subir. Pero mientras tanto, el COVID-19 al parecer intenta aguarnos la fiesta y sigue en aumento su positividad. Y las autoridades de salud anuncian la inoculación a los menores en el rango de edad de 5 a 12 años. Aunque la Sociedad Dominicana de Pediatría no está de acuerdo en que sean vacunados, esperemos a ver qué pasará con esta situación. Otra de las noticias más importantes de la semana es que el Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto de ley de modificación del Código Penal con el voto de 21 de los 26 senadores presentes y fijó para el martes 16 la lectura íntegra del proyecto
que consta de más de 400 páginas. La pieza fue aprobada tras la presentación de un informe favorable por el presidente de la comisión bicameral que tenía a su cargo el estudio de esa iniciativa, el senador José Zorrilla del Ceibo. En el plano judicial esta semana el ex pelotero de Grandes Ligas Samuel Kelvin Peralta Sosa, mejor conocido como Sammy Sosa, fue interrogado el pasado miércoles en la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa PETCA para responder sobre su relación con alguna de las empresas del entramado de corrupción desmantelado mediante la operación Antipulpo. Sosa, al salir del interrogatorio, se negó a dar declaraciones y lo poco que dijo fue a través de su representante legal. En otro orden, una buena noticia es que el presidente Luis Abinader ha donado 4.674.014 pesos con 23 centavos correspondientes a sus 13 salarios desde que asumió el poder el 16 de agosto a organizaciones que se dedican a ofrecer distintos tipos de ayudas sociales, así como a personas particulares en situación de necesidad. El mandatario prometió en octubre del 2020 que donaría su salario a causas sociales durante los 4 años de su gestión. Pero como no todo es color de rosa, muchos de sus funcionarios continúan tocando una música distinta a la del presidente y los casos de corrupción de algunos de ellos continúan en ascenso. En esta ocasión le tocó el turno al exdirector del Instituto Postal Dominicano Adam Peguero, quien fue destituido luego del escándalo por la contratación irregular de la empresa Mía Cargo. Este se suma a la lista de los funcionarios destituidos. Pero como la pelota, la política, sigue en su eterna temporada para los dominicanos y el picheo de la ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, ha causado un avispero con sus declaraciones de que si se queda esperando la anuencia de Leonel Fernández para ser candidata a la presidencia, se le caen los dientes, al tiempo que sostuvo que ella era la única opción en las pasadas elecciones para mantener al PLD en el poder. ¿Oíste, Danilo? En el orden internacional, la situación de Haití continúa de mal en peor, porque ahora los Estados Unidos advirtió que la comunidad internacional no irá al rescate de ese país para solucionar la grave crisis de seguridad que vive esa nación caribeña, empeorada por el auge de las bandas armadas. Así lo manifestó el subsecretario de Estado para la lucha contra el narcotráfico, Todd Robinson, durante una visita a Puerto Príncipe, en la que anunció una donación de 60 vehículos y de 200 equipos de protección a la Policía Nacional de Haití. Los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado, Alfredo Pacheco y Eduardo Estrella, recibieron a Eric Leroy Adams, electo alcalde de Nueva York, oriundo de La Vega. Trataron el papel de la diáspora dominicana y una posible colaboración. Asimismo, Pacheco recibió una delegación de dominicanos residentes en Estados Unidos, encabezada por la senadora del estado de Rhode Island, Ana Quesada, y Rodolfo Pou. Trataron una propuesta para la inclusión de la diáspora en las áreas económica y cultural. Entre tanto, los miembros del Pleno de la Junta Central Electoral, encabezados por su presidente Román Jaques, visitaron a Pacheco, a quien plantearon inquietudes que como órgano les preocupan y comparten. Y la Comisión de Hacienda recibió al director de las alianzas público-privadas, Sigmund Freud Mena, quien opinó sobre el proyecto que regula el patrimonio empresarial del Estado y los fideicomisos públicos. Cámara de Diputados de la República Dominicana. ¿Y cómo tú le dices a una gente que confíe, que tenga esperanza, si nadie había hecho nada para ayudarles a vivir mejor? La confianza se gana. No se trata de gastar más, hay que gastar mejor. El dinero público es de todos los dominicanos. Tenemos la obligación de pensar por primera vez en que nos vaya bien a todos. Es el momento de estar cerca de la gente. Por eso no vamos a aumentar impuestos. Porque el cambio se trata de ti. El cambio comenzó. Gobierno de la República Dominicana. Bueno, don Nelson, luego de este vasto resumen de noticias que cada semana nosotros preparamos con algunas de las informaciones,
Vamos a darle unas pequeñas pinceladas a ciertos acontecimientos acaecidos en esta semana y que no dejan de tener preponderancia e importancia para el accionar del dominicano. El tema haitiano, que lo vamos a ver en breve con el especialista, pero desde otra óptica yo quería decirte algo sobre eso, y es que durante toda la historia de la humanidad, es un problema serio que tenemos, muy viejo, pero hay muchos que son nacionalistas o políticos que lo toman como propaganda, usan razones muy fuertes y eso unifica las naciones. Y así fue que Adolfo Hitler unificó a los alemanes, defendiendo la nación alemana y la raza alemana y aliado a todo. Y yo creo que aquí hay políticos que siempre han vivido de eso, del anti-haitianismo. No es que hay un problema que hay que enfrentar. La Fuerza del Pueblo lo acaba de decir ya el viernes pasado, ayer, que es un tema que debe abordarlo la comunidad internacional. Pero ¿qué pasa? Que los gringos no quieren meterle la cuchara a esto, ni los franceses, ni los... La comunidad internacional le ha dado la espalda al tema haitiano, le han sacado la alfombra de los pies, porque ellos entienden que República Dominicana es quien debe de hacerse cargo de los haitianos. Sí. El presidente Luis Abinader, a gritos, porque prácticamente por Twitter tagueando a cada uno de los cancilleres y de los presidentes de esas naciones, pidiendo ayuda para buscarle una solución a la crisis haitiana, porque República Dominicana no puede seguir cargando con el tema haitiano. Entonces aquí no puede haber una confrontación con los haitianos. Vamos a agotar muchísimos recursos militares en la frontera, tratando de retenerlo. La calle aquí llena, todas las calles, los barrios llenas de haitianos. Ajá, y los hospitales. Los hospitales consumiendo todo el presupuesto. Y parece ser que las grandes naciones están felices con eso, pues bueno, ya lo están absorbiendo en 50 años, ya es un solo país y no tenemos ese problema. Así es. Que Dios nos saque confesados. Esta problemática y este desorden de Haití ha dejado al descubierto la hipocresía de las grandes naciones para con el tema haitiano. Mire, don Nelson, la Sociedad Dominicana de Pediatría no está de acuerdo con la inoculación de niños en el rango de edad de 5 a 12 años. Y sabes que hay que comprar esas vacunas, ya la están presupuestando. Porque esas vacunas no están, la van a comprar ahora. O sea, de la que compramos como 37 millones de vacunas. Espérese. Usted no me puede decir a mí que esas vacunas la están presupuestando y que la van a comprar, cuando aquí con muchos bombos y platillos estamos regalando vacunas a otras nacionalidades, a otros países. Yo oí por ahí que dije que había que presupuestarla, pero ojalá sea una noticia falsa, pero eso sería el colmo de los colmillos, que vamos a seguir con ese negociazo. Por eso hay mucha gente que no cree en la vacuna, porque cree que es un negocio, porque, señores, y que es lo que nos estamos volviendo. Vamos a documentarnos mejor para tener mejores juicios, pero leí en la prensa que estaban presupuestando la vacuna para esos fines. No me gusta eso. Mire, y el tema de Sammy Sosa, usted que está vinculada, que sabe mucho de... Lo vi ahí asistiendo a la Procuraduría. Usted que está por esos lares, ¿qué es lo que está pasando con Sammy Sosa? Porque es solamente para que explique algún negocio que hicieron la gente del pulpo o qué. Sammy Sosa fue entrevistado en la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa con relación a unos dineritos que se invirtió en el asfalto caliente. ¿Que lo prestó? A través del hermano del expresidente Danilo Medina, de Alexis Medina, y el hermano de Eso fue el dinerito de lo que el Penco dijo, que él iba a caer preso con ese contrato. Sí, entonces lo llamaron para aclarar, pero ahí pude ver como entre líneas la abogada de él dijo, estamos a la espera de que el Ministerio Público presente, él respondió a algunas preguntas, pero estamos a la espera de que el Ministerio Público presente acusación. Entonces, si eso es la abogada de él que dice eso, entonces hay cosas que no están claras, intuyo yo,
Estoy partiendo de lo que ella dijo. Pues entonces hay que esperar a ver qué dice el Ministerio Público. Hay que esperar a ver si es requerido y por qué lo van a requerir y por qué lo van a acusar. Sobre otro tema que se parece a ese, pero que no es igual, hay una bullita ahí que le están haciendo a la nueva incumbente, que es el Ministerio de la Juventud, que tiene mala suerte. Mala suerte, sí. Sí, que cuando una cosa, pero según fuentes fidedignas y gente muy allegada a nosotros, dicen que eso es como una maldad que le quieren hacer a esa muchacha, porque es un personaje que fue vinculado a los temas administrativos, legales ahí, y que dice que la ministra iba a ayudar a uno de sus suplidores, pero todos son supuestos. Eso parece que no tiene fundamento. Yo creo que eso no va a llegar muy lejos. Pero hay que tener mucho cuidado con el tema ahora de que todo es una bulla con los funcionarios, porque esto se va a poner, señores, que nadie va a querer estar en el gobierno. El presidente Luis Abinader tiene que tener cuidado. Nada más no de prensa que se puede gobernar, no se puede gobernar con Twitter y con prensa. No, porque es que lamentablemente son como que muchos de los funcionarios de él que se están viendo envueltos en escándalo y en ese tipo de cosas en tan poco tiempo. Como yo dije en un comentario esta mañana en otro programa, amigo, está desafinado el gobierno, porque él toca una partitura en el medio y los músicos están por otro lado. Es que el presidente Luis Abinader no puede estar tocando violín y los funcionarios de dembow. Sí, es el O tema. tocan todos violín o tocan todos dembow. La orquesta está desafinada. Pero tienen que estar leyendo todo la misma partitura, porque Sí. si no... Y a propósito de partitura, ¿qué instrumento que está tocando el senador por Nagua, Victoria Ye? Es Guira que está tocando, porque dicen que tiene unos negociazos armados que le dieron 14 proyectos multimillonarios que lo negoció su empresa, y él dice que no tiene que ver con eso. Y entonces, ¿cómo se desenrolla ese No, y entonces esa la viva longaniza? voz dice que va a renunciar. Compras y contrataciones, le habla con papel en mano. Y entonces él ahora dice que donde dije digo Diego. Entonces tiene que tratar de ver qué es lo que va a hacer y qué es lo que va a pasar el senador, porque lamentablemente así no se puede. Finalmente, licenciada, hay dos elecciones que pasaron esta semana que hay que comentarlas necesariamente. Primero es la cooperativa de maestros, que es el negocio más perfecto que tiene este país, porque le cogen el dinero a todos los profesores y administrativos del país entero y se descuentan automáticamente por nómina. Y ese dinerazo lo cogen prestado los mismos profesores, los mismos empleados del Ministerio de Educación, y además compran nevera, televisores. Un negociazo desmontado ahí. Se lo quitaron al PLD, a Camacho, porque perdieron esas elecciones, la ganó el PRM, aliado coyunturalmente con la gente de la Fuerza del Pueblo y otros partidos, y le quitaron de ciento y pico de posiciones que tenía el PLD, la dejaron como con 16, la Fuerza del Pueblo con 31 puestos, y todo lo demás lo cogió la gente del PRM, que ahí van a tener un nicho para darle empleito a 2 o 3 compañeritos de la base que todavía no han sido nombrados, porque esa cooperativa de maestros funciona a nivel nacional y es un poderío. No, y los beneficios que tiene esa cooperativa de maestros con los préstamos que le gana a los socios, un negociazo fuerte. Sí, y por otro lado, mi querida colega, finalmente se quedó Ariel Suero indirectamente en el Colegio Médico Dominicano, porque ganó quien sabía que iba a ganar. Senen Cava, que es un candidato del mismo grupo de Waldo Huelga. ¿Cómo dicen? Waldo Piquete. Sí, Waldo Piquete va a seguir en el poder, va a seguir subido en el palo en el Colegio Médico Dominicano, y veremos el Colegio Dominicano con el mismo método de huelga y de rebú para beneficio de su clase magisterial, porque las clases magisteriales, las clases sindicales, no magisteriales, sindicales, la clase, diríamos, representantes de sindicatos, no tienen que ver con partidos ni con gobierno, es con sus intereses. Y ahora mismo lo que ellos quieren es una gente que le pueda enfrentar al gobierno para los beneficios que requieren y las demandas de los médicos. Así es. Bueno, don Nelson, nos vamos a una pausa comercial y cuando retornemos, venimos con el invitado de la semana, Juan González,
quien es abogado, politólogo, pero sobre todo experto en política internacional. Prímelo para que dé informaciones sobre el tema haitiano. Así es. Los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado, Alfredo Pacheco y Eduardo Estrella, recibieron a Eric Leroy Adams, electo alcalde de Nueva York, oriundo de La Vega. Trataron el papel de la diáspora dominicana y una posible colaboración. Asimismo, Pacheco recibió una delegación de dominicanos residentes en Estados Unidos, encabezada por la senadora del estado de Rhode Island, Ana Quesada, y Rodolfo Pou. Trataron una propuesta para la inclusión de la diáspora en las áreas económica y cultural. Entre tanto, los miembros del Pleno de la Junta Central Electoral, encabezados por su presidente Román Jaques, visitaron a Pacheco, a quien plantearon inquietudes que como órgano les preocupan y comparten. Y la Comisión de Hacienda recibió al director de las alianzas público-privadas, Sigmund Freud Mena, quien opinó sobre el proyecto que regula el patrimonio empresarial del Estado y los fideicomisos públicos. Cámara de Diputados de la República Dominicana. ¿Y cómo tú le dices a una gente que confíe, que tenga esperanza, si nadie había hecho nada para ayudarles a vivir mejor? La confianza se gana. No se trata de gastar más, hay que gastar mejor. El dinero público es de todos los dominicanos. Tenemos la obligación de pensar por primera vez en que nos vaya bien a todos. Es el momento de estar cerca de la gente. Por eso no vamos a aumentar impuestos. Porque el cambio se trata de ti. El cambio comenzó. Gobierno de la República Dominicana. Bien, amigos televidentes, tal y como les dije al inicio de esta subrevista semanal Los Defensores, que en esta semana vamos a conversar con Juan González. Juan González, quien es abogado, diplomático, y yo diría que un experto en política internacional, porque fue de los primeros que vaticinó la situación de crisis que se iba a presentar en el hermano país de Haití. Y hoy está con nosotros nueva vez. Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Un honor, Noemí, estar con usted acá en el programa Los Defensores. Si yo hubiese sabido que tú eras así tan preclaro, ese día te hubiese pedido los números de la loto. ¿Cómo? No, tampoco soy adivino. Eso lo dejamos a Cristian Casablanca. En el programa anterior, cuando tú nos estuviste acompañando, tú nos dijiste que la situación de Haití era una bomba la definiste como una bomba de tiempo y que ya no había revés. Así es, justamente 2 semanas antes del asesinato del presidente, estuvimos acá compartiendo la situación de Haití, que como habíamos señalado, era una situación ya que había iniciado un proceso irreversible de crisis. Habíamos señalado un conjunto de crisis que estas no se han solucionado, sino que se han ido agudizando tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Actualmente, dentro de todas estas crisis, la crisis de seguridad, la crisis político-institucional, la crisis alimentaria, la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, hay que agregar la crisis ahora por la escasez de combustibles en Haití, que está afectando enormemente todos los sectores, desde los hospitales, los bancos, los medios de comunicación. Algunos medios de comunicación han tenido que reducir las emisiones. Algunos medios escritos han tenido que reducir las emisiones, la reproducción de los periódicos escritos, etcétera, etcétera. Es decir, que la situación es muy precaria, muy caótica en Haití en estos momentos, por la escasez de combustible que se debe al control que mantienen las pandillas de las principales rutas en Haití. ¿Y hacia dónde, qué futuro se vislumbra en esa nación cuando la comunidad internacional prácticamente le ha sacado la alfombra y le ha dado la espalda a esa situación? Bueno, el futuro es sombrío ante la
diríamos, la negatividad o la dejadez, vamos a utilizar un concepto, la dejadez de la comunidad internacional, que de una u otra manera no está atendiendo a la situación de urgencia en la cual vive Haití. Haití necesita dar respuesta a una serie de problemas para salir de la crisis, o sea, esta crisis que tiene prácticamente colapsadas las instituciones. Haití necesita, primero, controlar las pandillas. O sea, si no controla la pandilla, Haití no puede volver a la normalidad en algunos, o sea, sobre todo, por ejemplo, lo que estamos señalando con el tema de los secuestros, el control de las rutas, el suministro, por ejemplo, de combustible que tiene paralizado prácticamente al país. Si no se controlan las pandillas, y por lo que hemos visto, las fuerzas de seguridad, o sea, la Policía Nacional en Haití y las Fuerzas Armadas no tienen la capacidad para hacer frente a las pandillas. Están mucho más preparados y han demostrado que han podido, o sea, en algunos casos la policía ha intentado detener acciones y ha fracasado. Entonces, la comunidad internacional necesita apoyar a Haití en este aspecto. Un segundo aspecto que Haití necesita... ¿Está actuando adrede la comunidad internacional ante este caso para obligar a que sea la República Dominicana a que cargue con ese muerto? Bueno, lo que quizás hay, diríamos que la comunidad internacional en principio no ha cumplido con las promesas que ha tenido con Haití en las últimas décadas, especialmente las potencias occidentales. Sin embargo, también hay que destacar que en los momentos que han hecho algunos esfuerzos estas potencias occidentales, han visto pocos resultados, porque también hay una élite que no pone de su parte para resolver los problemas en Haití. Entonces, la experiencia, por ejemplo, que Estados Unidos tuvo en Afganistán, de que invirtió cientos de miles de millones de dólares en un país que luego de la noche a la mañana todo lo que habían construido se desplomó, son experiencias a veces que se reflejan en la realidad haitiana. Es decir, también tienen temor de intervenir un país, invertir y luego no lograr el objetivo. La misión, por ejemplo, de estabilización del 2004, donde se invirtieron más de 10.000 millones de dólares, que finalizó en el 2017. Estamos hablando de la MINUSTAH. De la MINUSTAH, esa misión de estabilización en Haití. Y bueno, lo que hemos visto que no tuvo un resultado. Hay sectores internos en Haití que no les interesa que la situación de su país se solucione. Bueno, quizás no es que no quieren que se solucione, pero no contribuyen a ello. O sea, hay muchos sectores que se han lucrado de la situación del caos, de esta situación, y bueno, esto naturalmente que lo lleva a ellos a entender que la condición, pero hay una situación ahora muy agravada porque con lo que ocurrió en el 2010, con el 2020, con el cierre del Parlamento y luego el asesinato de Jovenel Moïse, Haití está tocando fondo. Es una situación que lleva a reflexionar porque ya la situación en Haití está fuera de control. El secuestro de esos 17 pastores misioneros norteamericanos agrava más la situación de diálogo con esa nación. ¿Y con quién se dialoga? Es que no hay interlocutores actualmente, o sea, el primer ministro está a la deriva, realmente, de hecho, internamente, en su mismo gobierno tiene opositores, porque el partido gobernante, TKLE, y el otro partido que es Fusión Democrática, que son los que sostienen el gobierno porque tienen la mayoría de ministros. El grupo, por ejemplo, TKLE, partido fundado por Michel Martelly, que sirvió de plataforma para que Jovenel Moïse llegara al poder en el 2016, este partido no tiene una división interna. Hay un grupo que seguían a Jovenel, se han agrupado y están tratando de sacar a Ariel Henry del poder. Entonces, es una situación, de ese grupo hay que destacar el canciller Claude Joseph, que es jovenelista y que de una u otra manera trata de crear una situación caótica dentro del gobierno,
los que están tratando de pescar en río revuelto para lograr la salida de Ariel Henry y entonces ellos entrar en escena política. Eso es lo que se está buscando. Pero Haití, como señalábamos, no hay prácticamente un interlocutor porque quien no tiene el monopolio de la fuerza no puede tomar decisiones. Y eso es lo que está ocurriendo en Haití. El gobierno no tiene el monopolio de la fuerza. Al final las pandillas son las que controlan Haití actualmente. Sin embargo, Barbecue no se califica como un pandillero en las intervenciones que él ha tenido ante los medios de comunicación. Entonces es una situación que no se entiende. Sí, porque ante el vacío de los actores políticos, este pandillero está tratando de hacer una transición hacia la política y llegar al poder con un discurso antioligárquico, que fue un discurso que alimentó el asesinado presidente Jovenel Moïse, y es un discurso que cala en algunos sectores de la población porque ven a los grandes empresarios que concentran la gran cantidad de riqueza, alrededor de un 5% de la población haitiana concentra más del 90% de la riqueza. Por lo tanto, esa concentración de riqueza en pocas manos genera ese nivel de rechazo social. Y él está tratando de utilizar un discurso para calar en los sectores bajos en Haití. O sea, mira, Juan, realmente resulta interesante conversar contigo sobre la situación de Haití, porque tú solo explicas a la gente de manera llana y el ciudadano de a pie puede entender cuál es el verunte, el meollo que hay en este país. ¿Cómo se podría solucionar esta crisis haitiana y quiénes deben de sentarse en la mesa del diálogo? Pero esa pregunta tú me la vas a responder luego de esta pausa comercial. Los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado, Alfredo Pacheco y Eduardo Estrella, recibieron a Eric Leroy Adams, electo alcalde de Nueva York, oriundo de La Vega. Trataron el papel de la diáspora dominicana y una posible colaboración. Asimismo, Pacheco recibió una delegación de dominicanos residentes en Estados Unidos, encabezada por la senadora del estado de Rhode Island, Ana Quesada, y Rodolfo Pou. Trataron una propuesta para la inclusión de la diáspora en las áreas económica y cultural. Entre tanto, los miembros del Pleno de la Junta Central Electoral, encabezados por su presidente Román Jaques, visitaron a Pacheco, a quien plantearon inquietudes que como órgano les preocupan y comparten. Y la Comisión de Hacienda recibió al director de las alianzas público-privadas, Sigmund Freud Mena, quien opinó sobre el proyecto que regula el patrimonio empresarial del Estado y los fideicomisos públicos. Cámara de Diputados de la República Dominicana. ¿Y cómo tú le dices a una gente que confíe, que tenga esperanza, si nadie había hecho nada para ayudarles a vivir mejor? La confianza se gana. No se trata de gastar más, hay que gastar mejor. El dinero público es de todos los dominicanos. Tenemos la obligación de pensar por primera vez en que nos vaya bien a todos. Es el momento de estar cerca de la gente. Por eso no vamos a aumentar impuestos. Porque el cambio se trata de ti. El cambio comenzó. Gobierno de la República Dominicana. Retornamos con esta interesantísima conversación con el politólogo, que no es abogado, yo le puse el título de abogado, pero él es politólogo, Juan González, y experto en política internacional. Juan, antes de irnos a una pausa comercial, yo te decía, o te preguntaba, ¿quiénes deben sentarse en la mesa del diálogo para poder buscar una solución a esta crisis haitiana que ya nos está afectando a nosotros de manera directa, no indirecta, sino directa, porque los pueblos de la frontera están viviendo un nerviosismo en estos momentos? Sí, bueno, como bien lo expresa, estimada Noemí, todo lo que ocurre en Haití nos afecta. Claro. Somos siameses. Bueno, en Haití
se estaba llevando a cabo un diálogo de lo que se conoce que tuvo sus efectos, el acuerdo de Montana firmado el 30 de agosto. Sin embargo, que ese acuerdo fue mediado por Estados Unidos. En aquel momento Estados Unidos tenía como enviado especial para las negociaciones a Daniel Foote. Sin embargo, Daniel Foote renunció tras las deportaciones masivas que llevó a cabo Estados Unidos y el maltrato que recibieron algunos haitianos en el proceso de deportación, esas imágenes que salieron. Entonces esto generó en esa situación. Daniel Foote decidió renunciar por las deportaciones porque en una comunicación que le envió al presidente Biden le expresaba que no estaba de acuerdo. Ese acuerdo es sumamente importante porque traza una hoja de ruta, pero el acuerdo se ha quedado en un limbo tras la renuncia de Daniel Foote y es importante que pueda ser retomado. ¿Por qué? Un acuerdo que integra a los partidos políticos, la sociedad civil, los sectores religiosos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Haití necesita, como señalábamos al principio, primero controlar las pandillas. Segundo, Haití necesita llevar a cabo una reforma constitucional. ¿Por qué? Bueno, porque el sistema político que tiene Haití y la duración de los periodos de las autoridades electas. 6 años. El presidente son 5. 5. Los senadores son 6 y los diputados 4. Entonces, 4, 5 y 6. La idea es que sean todos en un mismo periodo. La propuesta de la reforma constitucional es que sean 5 años para todas las autoridades. Eso es lo idóneo para que Haití no puede estar celebrando elecciones cada 2 años. Eso por un lado. Lo otro, en la propuesta está la modificación del sistema político. Haití tiene un sistema semi-parlamentario, es un sistema que surge en Francia, la Constitución de 1958, y que tiene un jefe de Estado que es electo por el pueblo, pero el jefe de gobierno sale del Parlamento. En este caso, la propuesta es modificar ese sistema y que Haití tenga un sistema presidencial como lo tiene la República Dominicana. Juan, el pasado jueves, Estados Unidos llamó a sus ciudadanos que estén en Haití que salgan inmediatamente antes de que la situación empeore. Entonces, ¿se puede inducir que se tiene o se tenía previsto que Estados Unidos va a rescatar por la mala esos 17 pastores evangélicos que están secuestrados en esa nación? Que dentro de esos secuestrados hay 2 camioneros dominicanos, o sea que son 19, pero nadie menciona a los 2 camioneros dominicanos. Sí. Bueno, Estados Unidos ha dicho que no negocia con terroristas, con secuestradores. Pero está llamando a su gente a salir. Sí. Lo está llamando por el nivel de inseguridad que hay en Haití y ahora agravado con la crisis de los combustibles. De manera que Estados Unidos lo que está planteando es que no garantiza, o sea, está diciéndolo salgan porque garantizarle la seguridad a cada uno de ustedes es difícil ante la situación que vive Haití. Entonces, es por ello el llamado. El rescate, bueno, lo que se ha informado a través de los medios es que está el FBI en Haití y quizás están trabajando el plan ya de rescate, de cómo hacerlo. Lo que pasa es que es difícil llevar a cabo una operación en Haití porque puede generarle bajas a las tropas estadounidenses. Las distintas pandillas controlan sectores marginados completamente y esto dificulta. Si fracasa esa operación, esto puede afectar enormemente la imagen del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Entonces, debe ser una operación muy bien planificada, muy bien calculada para evitar errores. ¿Se estaría montando esa operación para rescatarlos? Debe estar porque el FBI inmediatamente se generó el secuestro, a los pocos días estuvo una misión viajando a Haití. Y esos aviones que supuestamente aterrizaron en Puerto Plata porque se les acabó el combustible, ¿no envió una señal?
Bueno, muy probable que sea movilización de tropas. Hasta ahora no hay una información precisa, pero lo que uno deduce es que la operación debe estar montada con esos fines. ¿Se puede decir ya que no habrá elecciones en Haití ahora en noviembre como se tenía previsto? No, bueno, con respecto a lo que señalábamos del Acuerdo de Montana, el Acuerdo de Montana plantea que las elecciones sean en el año 2022, en la segunda mitad del año 2022. Sí, porque lo que busca el Acuerdo de Montana es que se crea una autoridad de transición, es decir, un jefe de Estado y un primer ministro como jefe de gobierno de transición, que sean los que organizan las elecciones. En ese sentido, las elecciones están pautadas, más o menos proyectadas para el 2022 dentro del marco del Acuerdo de Montana. Pero tocaba este año, en el 2021, sí, entonces se va a vivir todos esos meses en esta España boba prácticamente. Sí, esa es la situación, por eso decía que el hecho de que el Acuerdo de Montana esté en un limbo es lo problemático, porque el Acuerdo de Montana tiene una hoja de ruta, modificar la Constitución. De hecho, hace un mes y algo, el primer ministro disolvió el Consejo Electoral Provisional, que fue escogido por el asesinado presidente Jovenel Moïse en el 2020, y que fue un Consejo Electoral Provisional muy cuestionado por la oposición. ¿Por qué? Porque fue escogido de manera unilateral, sin consenso con los partidos de oposición. Entonces, en ese sentido, también en el Acuerdo de Montana se contempla la escogencia de un consejo electoral por consenso, porque si no hay un árbitro imparcial, naturalmente que el proceso electoral no es justo. Entonces, eso es lo que se busca, que ese acuerdo se cumpla. Ahora, si no hay forma de reactivar el acuerdo y que se avance en ello, todo esto que se ha planteado, o sea, las elecciones, Haití, como decíamos, necesita controlar las pandillas, necesita modificar la Constitución, necesita celebrar elecciones, porque esos son los elementos que va a permitir que Haití vuelva a retomar ese espíritu de institucionalidad. De lo contrario, lo que vamos a ver es un país que va naturalmente a tener un colapso total de las instituciones si no se pueden organizar elecciones. O sea que si no hay elecciones, Haití colapsa. Sí, porque va a un camino donde no va a tener retorno. O sea, las elecciones es lo que puede permitir que hayan autoridades electas, legítimas, y que éstas puedan tomar las decisiones para ir encarrilando el país y enfrentando los problemas que tiene, porque Haití tiene un conjunto de problemas que todos se han combinado. En este último minuto que nos queda, ¿estaría preparado el pueblo haitiano para tener una presidenta? Bueno, porque la esposa de Jovenel Moïse está coqueteando con ser la candidata a la presidencia. Todo eso es posible. Sí, ciertamente, como señalaba, el sector que agrupa a lo que se llaman los jovenelistas, o sea, de hecho se formó un movimiento así de los jovenelistas, y ese sector está la viuda del presidente Jovenel Moïse, Martín, está Claude Joseph, el actual canciller, Laurent Lamotte, que fue primer ministro. Hay un conjunto de actores políticos que responden, o sea, que están nucleados, se le conoce como los jovenelistas, y que uno de ellos va a ser el candidato por ese sector. Pero el partido Tecalé. No, Tecalé, muchos de ellos ya han salido del Tecalé. Y Tecalé es el partido que fundó Michel Martelly, posiblemente presente un candidato distinto. Es muy probable que los jovenelistas presenten una nueva propuesta. Bueno, otro partido más. Así es, 119 se inscribieron este año para las elecciones que estaban pautadas justamente para noviembre. Para noviembre. Bueno, señores, ya usted lo ha dicho, si Haití no celebra elecciones, irá al colapso. Ya yo le creo y lo afirmo porque ya tengo la experiencia cuando Juan González, nuestro politólogo de cabecera, vaticinó lo que podría pasar en nuestro hermano país de Haití. A usted, manténgase ahí en la sintonía para que continúe con el contenido de esta subrevista semanal, Los Defensores.
Saludos, bienvenido una vez más a esta sucesión tecnológica y mucho más de los defensores. Y como cada semana le tenemos noticias interesantes. En esta semana le vamos a presentar algunas noticias que fueron virales en el transcurso de la semana. Y una de ellas es que Wisin y Yandel estuvieron en la Sursa grabando un video musical. Realmente la República Dominicana se ha convertido en un atractivo para los cantantes, para los productores, para los actrices de películas. Realmente seguimos a la delantera. Otra noticia que fue viral en el transcurso de la semana fue la colaboración que realizaron Ozuna y Anthony Santos. Estos dos cantantes realizaron una grabación de una bachata muy linda, la cual se estima que será un éxito. Se programa que esta Navidad, la bachata de este año será esa gran colaboración que realizaron Ozuna y Anthony Santos. Por otro lado, una noticia que se ha convertido sumamente viral es que la novia de Jeff Bezos estuvo en una actividad en la cual conversaba con Leonardo DiCaprio y se hizo viral este video ya que se ha manifestado que la misma se mostró muy alegre con esta persona a la cual le mostró mucha sonrisa y los medios se hicieron eco de este video y fue publicado en todas las redes sociales. Esto produjo que Jeff Bezos publicó un tweet en el cual dice peligro y en este tweet él notificó a Leonardo DiCaprio. Eso ha causado muchos revuelos ya que eso tiene un significado directo para él. Significa peligro, es decir, que mirar a su novia o tener cualquier interés sobre ella significa un peligro. Jeff Bezos es el dueño de Amazon y es una de las 3 personas más millonarias del mundo. Otra noticia de la cual no hemos tenido ningún tipo de resultado es que el gobierno publicó hace mucho con bombo y platillo el inicio de la red 5G, en la cual decía que se iban a realizar unas cuantas licitaciones y que se iba a estar trabajando en este sentido. Pues a la fecha no tenemos ningún resultado. Al parecer esto no va a ser para ahora, sino que será más adelante, pues parece que la pandemia se ha tragado estos proyectos. Otra noticia es, como ustedes sabrán, los países deben prepararse para asumir las plataformas digitales y los cambios. Hace mucho tiempo que Uber viene teniendo un problema con la parte de los taxistas que están organizados en la zona este, que trabajan en la parte turística. Pues ya no es solamente Uber, hay varias plataformas digitales como la cual está InDrive, en la cual usted pone su precio y negocia con el chofer, y también está Didi. Pues ha ocasionado esto que el Intran haya emitido una resolución en la cual afecta a estas empresas digitales, donde autoriza a que los taxis de Uber deberán recoger y dejar a los pasajeros 1 kilómetro a distancia de los hoteles turísticos. Señores, ahora vamos a ver este video especial del yate que está construyendo Tesla, el gran magnate de la tecnología. Veamos. Por el momento se piensa que el nombre que llevará este yate es Model Y o Modelo Y. Sin embargo, ya que la compañía cuenta con un automóvil con este mismo nombre, esto solo es especulativo. El diseño que estás viendo en este momento fue realizado por un diseñador muy conocido llamado Dhruv Prasad. Este diseñador ha presentado a la compañía el proyecto del yate, una embarcación 100% sostenible y autosuficiente que se aprovecha de las energías hidráulica y solar para su íntegro funcionamiento. El prototipo de Dhruv integra los conceptos clásicos eco-friendly, vanguardista y atractivo en una sola estructura. Muy fiel a la particular estética futurista de Tesla, el diseñador presenta un yate de corte minimalista y de líneas modernas que está diseñado para satisfacer al máximo las necesidades del usuario a bordo, empleando el mínimo espacio posible. Así, incorpora piezas mobiliarias dinámicas y multifuncionales y materiales polivalentes, con la intención de dotar a una misma estructura de distintas finalidades útiles.
Hemos llegado al final de esta subrevista semanal Los Defensores. La próxima semana usted tiene una cita con nosotros aquí, por este su canal 6, Canal del Sol, también a través de nuestra plataforma de Facebook, losdefensores.net, y para todo Estados Unidos a través de TV Hispanic. Los sábados a esta misma hora a las 4 de la tarde. Usted tiene una cita obligada con nosotros por aquí, por este su canal 6, Canal del Sol. Haga bien, no mire a quién, el COVID no se ha ido, póngase la mascarilla, si no se ha vacunado, vacúnese y mantenga el distanciamiento social. Así debe ser.